las sombras. ¿Se ve qué? Las sombras. La Hay que hacerle expresividad a la... más antigua. Tijuana. Como un flamenco. Ah. Ya está ahí medio picado. He olvidado el nombre. Tuyacto. Tuyacto. Mira, vamos acá. ¿Dónde estamos? Estamos en la laguna Tuyacto, a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y allá está la laguna, eso es lo atractivo. ¿Cómo que? Más que yo. Y el volcán. A un mirador y el guía nos dijo que no tenemos que correr porque nos va a faltar el aire. Yo pensaba que, está bromeando, pero yo caminé muy lento y no, mi corazón está como saltando y no tengo aire y ni fue una subida tan fuerte, ¿sabes? Solo lentito, poquito y no tengo aire, pero se ve muchísimo. Al ir levantándose la cordillera, ¿cierto? El agua empieza a correr hacia abajo. Y acá en este sector, aparte de las aguas lluvia y el de hielo, recibe aguas termales desde el fondo de la tierra. Por eso también este sector se conoce como aguas calientes. Acá en alrededor del salar hay 5 aguas calientes. ¿Ya? Este es uno, el salar de Tara es otro, ¿ya? Este se llama Talar, no es lo mismo, ¿cierto? El salar de Talar, el salar de Tara, el salar de Puxa, el salar de Tuyacto y el salar de Aguas Calientes, uno que no tiene nombre, que es el 2. Ya este sería el 3.
¿Ya? Cada uno tiene su número. ¿Se ven las vicuñas igual? ¿No hay ninguna acá abajo? Se ve que... Las vicuñas, los animalitos. Ah, vale. Los animalitos de Rafael. ¿Y todo eso es de un volcán? ¿Lava? ¿Cuál? Lo... Esta roca no, esto es morrena. ¿Se fijan, chicos, que estos son miles de rocas? Son pedazos de otro volcán que se pulverizó. Cuando alguno de los volcanes hizo erupción acá, la temperatura era tan fuerte que se pulverizaban, que se desintegraban. ¿Ya? Después les voy a explicar cómo fue la erupción del Meñique y van a entender por qué tiene esa forma. ¿Ya? Este, por ejemplo, le explotó arriba y por eso quedó con 3 puntas. Juriques perdió la cabeza al explotar. ¿Ya? Jurique es el volcán sin cabeza, el que está al lado del Licancabur, ¿cierto? Que está el Licancabur con punta y el otro sin punta. Ya, a ese le explotó la cabeza, ya por eso se llama el descabezado. La explosión fue tan fuerte que se desintegran. Y varios de los volcanes alrededor tienen este tipo de morrenas o incluso algunos kilómetros más hay rocas grandes que a la explosión saltaron, volaron y cayeron lejos. Incluso en el Salar de Atacama hay una roca que es como grande, la gente se sienta arriba, ¿ya? Una roca así grandota que se estudió los minerales porque no sabían de dónde había saltado, de cuál de estos volcanes. Y está como a 50 kilómetros del volcán Meñiques. Tiene la misma composición mineral que el volcán Meñiques. Así que se cree que saltó desde aquí como 56 kilómetros en medio del Salar de Atacama. Imagínense la presión, la explosión, la fuerza de la explosión. ¿Ya? Para que salte una roca gigante hasta allá y una roca de no cualquier mineral, es cobalto, que es súper pesado. ¿Ya? Es como, no sé, de ser toneladas, quizás una tonelada, no sé. ¿Ya? Y voló hasta allá. Y todas las morrenas, todos los cerritos que están aquí alrededor son también del volcán Meñiques. O sea, esto fue parte del volcán antes de explotar. Ya se cree que fue muy grande. Allá del otro lado, desde la laguna Meñiques, se ve la forma completa y ahí vamos a poder hablar de cómo fue su erupción. Para que lo entiendan. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí no hay mucha erosión. Como no llueve mucho, no cambia mucho el terreno. Y por eso tenemos estos suelos que son súper antiguos. O sea, a los otros están cubiertos con barro, con derrumbe, con otras cosas. Esta es la calle famosa que es muy recta y muy larga. Así que a ver si os puedo enseñar. Un hermano como el otro. ¡Vámonos por arriba!
En un lugar llamado Atacama. Así son los documentales, ¿no? Sí. Aquí estamos, esto es lo más alto del tour, 4003, ¿ya? 4290 y algo. Ya, pues se redondea en 4300. Chicos, estas lagunas, antes de ser dos lagunas, eran una sola, estaban juntas. Y con una erupción de este volcán, del volcán Miñiques, se destruyó, como les comentaba, y generó estos cerros que hay alrededor. Todos estos cerritos son pedazos del volcán Miñiques. ¿Ya? Al explotar, se desintegró, se pulverizó y se rompió en millones y millones de pedazos. Como les comentaba también, hay algunas rocas que están a más de 46 kilómetros desde el volcán, ¿cierto? Alrededor del volcán hay varias morrenas, ¿cierto? Pedazos del volcán, y también algunas rocas que son proyectiles, ¿cierto? Que son rocas que saltan encendidas, o incluso algunas son lava que, como acá era alto, se enfriaban en el cielo y caían sólidas, ¿ya? Esas rocas normalmente tienen forma de boomerang, ¿ya? La punta, ¿ya? Como una punta más larga que la otra, ¿ya? Tienen como ese ángulo. ¿Conocen los boomerang? ¿No? Sí. Los australianos lo ocupan para cazar canguros. No sé si canguros, pero para cazar. Ya, entonces, este volcán se cree que tuvo 8.200 metros sobre el nivel del mar antes de la erupción. Ahora tiene 5.800. ¿Ya? Si siguen el ángulo que se ve allá a la derecha y ese cerrito que se ve acá detrás de la morrena, esa era la base antigua del volcán. Y así se puede calcular más o menos la altura que tuvo antes de explotar. Se cree que explotó desde su cámara, que estaba aquí en este sector, hacia los lados, hacia todas partes, porque alrededor de todo el volcán, como les decía, hay morrenas. ¿Ya? Es muy probable de que no haya alcanzado a colapsar o a volar en pedazos la punta, porque al parecer esto es la punta que cayó, que colapsó dentro del volcán después de esa explosión. ¿Se entiende? Como que explotó como un anillo hacia todos los lados y luego cayó la cumbre, colapsó, ¿no? Y ahí mismo se tapó. Eso fue hace unos 4 millones de años al parecer, por las pruebas. Las rocas tienen aquí unos minerales que pueden decir la edad que tienen y todo, ¿ya? Y ahí fue donde separó las lagunas, ¿ya? Por eso hay una historia que dice que Miscanti, el volcán Miscanti, la laguna Miscanti, ¿cierto? Miñiques y la laguna Miñiques. Ya, estos dos volcanes eran guerreros, ¿ya? Y también hermanos. Y como buenos hermanos practicaban y peleaban mucho entre ellos, como buenos hermanos, discutían y todo el cuento. Y en una de esas discusiones, esas peleas, fue que Miñiques se enojó con Miscanti y no quiso saber más de él. Y por eso separó las dos lagunas, quería su propio espacio para él, ¿ya? Pero como son hermanos, hay algo que siempre los va a unir, que es el lazo sanguíneo, y por eso estas dos lagunas están unidas por aguas subterráneas debajo de la morrena, ¿cierto? La misma agua, la misma sangre, ¿ya? Esa es la historia de los hermanos Miscanti y Miñique. La laguna Miscanti tiene 15 kilómetros cuadrados de superficie y está 10 veces menos, 1,5 o 1,5 kilómetros de superficie, ¿ya? Y ahí está la vicuña, y este lugar se creó como una reserva nacional debido a un ave que hay acá que se llama la tagua cornuda, que es un tipo de gallinacio, es un familiar de las gallinas, y él tiene una cresta en la frente que parece un cuerno, como un unicornio, ¿ya? Por eso es que le dicen la tagua cornuda, ¿ya? No es porque el taguo sea infiel o algo por el estilo, ¿ya? Sino sería la tagua cornuda, ¿ya? ¿Ya? Entonces ese es el animal que se ve acá en el borde, es grande, es una gallina grande, y ahí hace sus nidos. Por eso no nos podemos acercar más en estas lagunas, esto es lo más cerca que nos podemos ver.
Pero para